vamos a dar en este capítulo lo que es la parte teórica de la derivada, ¿vale? Realmente la derivada es un límite, ¿vale? Esta es la fórmula que tenemos y es esta, ¿vale? Es decir, yo tengo una función f de x, ¿vale? Y esta es su definición de derivada, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en un par de ejemplos, pero luego ya veréis que hay una tabla de fórmulas para derivar cada una de las funciones, ¿vale? Entonces, realmente la derivada es la derivada de f, es f', la llamaremos siempre como un prima, o bien así, o bien así, ¿vale? D grande de f de x, que es lo mismo que f', ¿vale? Es decir, derivada de la función o lo que es lo mismo f'. Va a ser el límite de f de x más un incremento h, que le vamos a llamar, menos su función f de x partida de ese incremento, cuando el incremento tiende a 0, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo. La derivada de x ya sabréis en su momento que es 1, ¿vale? Pero a priori vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿vale? F de x, en este caso, se le llama a x, ¿vale? A esta función de aquí. Entonces, mi fórmula me dice que será límite, perdón, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos la función partido de h. F de x más h, que es, si f de x es x, f de x más h es donde ponga x, pondremos x más h, es decir, x más h en este caso, ¿vale? Voy a separar con esta otra. Con lo cual mi límite es cuando h tiende a 0 de x más h menos x partido de h. Esto se me va con esto y me queda límite cuando h tiende a 0 de h entre h. H entre h es 1, con lo cual me queda 1. Que es lo que había dicho al principio, ¿vale? Que la derivada de x es 1, ¿vale? Ya lo veréis más adelante. Siguiente. Tenemos esta, bueno, f de x, en este caso, tenemos que es 2x más 5. ¿Vale? Con lo cual, f de x más h será donde ponga x, pondremos h. X más h, perdón. Entonces será 2 por x más h más 5. ¿Vale? Es decir, 2 por x más 2h más 10. Veréis que la derivada de 2x más 5 es 2, ¿vale? O sea, esto ya veréis cómo da 2, ¿vale? Pero vamos a aplicar la definición. Entonces, la definición me dice el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Bueno, pues sustituyo límite cuando h tiende a 0, perdón, h, f de x más h hemos dicho que es 2 por x más 2h más 10. Menos f de x, que es 2x más 5. ¿Vale? Lo meto entre paréntesis porque este menos me va a aplicar a todo. Partido de h. Bueno, este 2x se me va a restar con este 2x de dentro y lo de dentro me va a quedar al final 2h. 10 menos 5 me va a quedar más 5, ¿vale? Porque este menos me va a afectar a este más de dentro, que me va a quedar como menos 5. ¿Vale? Bueno, límite cuando h tiende a 0 de esto, se lo hacéis, ¿vale? Me olvido de este 5 y me queda 2h entre h, que es 2. ¿Vale? Que es lo que os había dicho, 2. ¿Vale? Pues ya está. Vamos a hacer otro. Aquí. Vamos a este. De forma que... perdón. Este de aquí hay un pequeño... Mirad. Se me ha olvidado poner aquí... Esto no es un más 5, perdón. O sea, un más 10. Me he comido este error de aquí. Esto es un más 5, ¿vale? Porque el 2 antes multiplicaba el x más h, ¿vale? Es un más 5. Con lo cual, esto también es un más 5, ¿vale? Ya me extraña a mí. Más 5, que también se me iba con este, ¿vale? De forma que me quedaba, eso es, el 2h así, ¿vale? Bueno, vamos a hacer este otro. Bueno,
tenemos que f de x sería x cuadrado y f de x más h sería, donde ponga x, poner x más h al cuadrado. ¿Vale? Que esto sabemos que sería x cuadrado más h cuadrado menos más 2xh. Con lo cual aplico mi definición, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, partido todo de h. Bueno, pues me queda límite cuando h tiende a 0, f de x más h me quedará x cuadrado más h cuadrado más 2xh menos f de x es x cuadrado. Y todo entre h. Esto se me va con esto y me queda al final límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado, h cuadrado, perdón, más 2xh entre h. Cogemos, sacamos factor común h, arriba y abajo, y me quedará h más 2x. Y aquí abajo me quedará h. Esto se me va con esto. Y el límite cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0 de h más 2x, me queda 2x, ¿vale? Que es la derivada de x cuadrado, ¿vale? Que ya sabréis que es 2x. ¿Habéis visto? Es muy fácil. Bueno, vamos a hacer este un poquito más complicado, el de la raíz de x, pero para que veáis, esto realmente es el concepto de derivada, ¿vale? Un límite. Aunque esto lo vamos a hacer ahora en la teoría. Luego ya veréis en la práctica cómo no aplicamos esto, ¿vale? Vamos a calcular la derivada de la raíz de x. Entonces, con el concepto que hemos dado, f de x es raíz de x y f de x más h es raíz de x más h. Con lo cual tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Es decir, límite cuando h tiende a 0 de raíz de x más h menos raíz de x partido de h. Bueno, esto me queda un límite de 0 entre 0, como es con raíces, vamos a sacar con el conjugado, ¿vale? ¿Os acordáis? De forma que multiplicaré arriba y abajo por el conjugado. Es decir, esto por su conjugado, que el conjugado va a ser lo mismo, pero en vez de con un menos, con un más aquí, ¿vale? Y lo mismo, multiplico arriba y abajo, ¿vale? Así. De forma que arriba, si hacéis esa operación, me va a quedar x más h, ¿vale? Porque se van las raíces, menos x. Y abajo, esto se va con esto, x menos x se va, y abajo me queda h por raíz de x más h más raíz de x, ¿vale? Es decir, lo voy a poner aquí en limpio, límite cuando h tiende a 0 de arriba me quedo h y abajo me queda h por raíz de x más h más raíz de x. Este se me va con este, se simplifica y me queda límite cuando h tiende a 0 de 1 arriba partido de raíz de x más h más raíz de x. Cuando h tiende a 0, esto es como si fuera 0 y me queda 1 partido de raíz de x más raíz de x. Es decir, 1 partido de 2 raíz de x. ¿Vale? Esto es la derivada de la raíz de x. Bueno, pues ya hemos dado el concepto. Propiedades de las derivadas. Bueno, la derivada de la suma de dos funciones, o sea, es decir, cuando me den f de x más g de x y tenga que calcular su derivada, es tan sencillo como derivar cada una de ellas, ¿vale? La suma de las derivadas de cada una de ellas, ¿vale? Es esta de aquí que estamos viendo, ¿vale? Esta de aquí. La resta pasa exactamente igual. Me piden calcular la derivada de una resta. Bueno, pues es tan sencillo como derivar cada una de esas funciones y restarlas, ¿vale? Hacer f' menos g'. Ya está. La derivada de un número, ¿vale? Aquí a es un número.
1, 5, menos 8, lo que sea. La derivada de un número por la función. Bueno, pues es tan sencillo como ese mismo número por la derivada de la función. ¿Vale? Estas propiedades las tenéis que un poco aprender, ¿vale? La verdad es que es un poco intuitivo, por lo menos la suma y la resta. Y el producto de un número por una función es intuitivo, ¿no? ¿Vale? Se derivar cada una de ellas y se suman o se restan o esto se multiplica. Pero estas dos ya son más especiales, ¿vale? Este es el producto y la otra es la división de funciones. Cuando hay producto de dos funciones, es decir, la derivada de una función f de x por otra función g de x. Bueno, pues esta es la fórmula, es decir, se deriva primero f, o sea, f', por la segunda sin derivar, por g de x, más f de x, o sea, sin haberla derivado, por g' de x, ¿vale? Es decir, derivamos esta y lo multiplicamos por esta sin derivar, más esta derivada por esta sin derivar, ¿vale? Como una combinación, ¿vale? Os tenéis que aprender un poco esa fórmula. Y por último, la división de funciones. ¿Cómo es? Bueno, pues derivamos, si f es el numerador y g es el denominador, será la derivada de f', o sea, la derivada de f, que es f', por el denominador sin derivar, ¿vale? Menos, justo ahora al contrario, el denominador sin derivar por, perdón, aquí esto, perdonad, un segundo, este se ajusta al revés, perdonad, así, ¿vale? Será por la derivada de g, el del denominador, por el de arriba sin derivar, ¿vale? O sea, es un estilo al producto, pero con el menos, ¿vale? Aquí, ¿veis? En el producto teníamos un más, aquí es un menos, ¿vale? Y dividido por el denominador, sin tocar, ¿vale? Sin hacer nada, al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues esto es las propiedades de las derivadas, es decir, cuando hay una suma de funciones, una resta de funciones, un número por una función, una multiplicación de funciones o una división de funciones, ¿vale? Ya veremos ejemplos para que veáis, ¿vale? Entonces, lamentablemente os tenéis que aprender esta tablita. Bueno, esta de aquí no hace falta porque es lo mismo que lo de arriba, ¿vale? O sea, esto nos olvidamos. Pero lamentablemente os vais a tener que aprender no solamente esta tablita, si os ha parecido mucho, sino esta otra de aquí, ¿vale? La de los senos y un poco de trigonometría. Lo sé, la primera vez que lo veis, a mí se me hizo un mundo, ¿vale? Pero es que no queda otra, es lo que tienen las derivadas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir haciendo poquito a poco ejemplos en los siguientes vídeos de cada una de ellas. Es decir, aquí en la tabla que veis, veréis que tenemos tipos, ¿vale? Si es potencial, si hay un logaritmo, si hay un exponencial, un número elevado a una función, o una raíz cuadrada o algo así, ¿vale? Y simples, ¿qué diferencia entre simples y compuestas? Bueno, pues simples se refiere a que solamente en la función esté la x, ¿vale? Es ante una x. Y compuestas es pues un x cuadrado, un 2 por x menos 8, o sea, ¿vale? Ahora veréis la diferencia, ¿vale? Es decir, para mí esto es una función simple, es decir, x, y ya compuesta es cuando ya no es solo x, es decir, es 2x más 5, por ejemplo, o x a la cuarta, o lo que sea, ¿vale? Es decir, la función simple es con x. Entonces, realmente no hay que aprender mucho, ¿vale? Yo, para que os hagáis una idea, prácticamente, para mí la importante es realmente, habrá quien diga que no, para mí la importante realmente es la simple, porque la compuesta es tan sencillo como aplicarle la derivada de lo de f', ¿vale? O sea, ahora os enseñaré a qué se refiere, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver en los vídeos sucesivos derivadas de funciones potenciales, de funciones logarítmicas, exponenciales, raíces cuadradas, potencial exponencial, ¿vale?
Lo sé, os tenéis que aprender esta fórmula, ¿vale? Lo siento, no hay más. Y por último, vamos a ver cuando son funciones con trigonometría, ¿vale? Lo mismo. Para mí las simples será el seno de x, coseno de x, tangente de x. Compuestas es, pues por ejemplo, la derivada del seno de 3x más 8, ¿vale? Esto ya es compuesto, esto es diferente del seno de x, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. Ya veréis cómo es tan sencillo. Yo realmente yo me aprendí siempre las simples, ¿vale? Y luego veréis el truquito que hacía para pasar la compuesta, ¿vale? Entonces, esto es lo que os tenéis que aprender, ¿vale? Imprimíroslo, seguramente que lo tengáis en los libros de texto, ¿vale? Pero esto es a base de ir practicando. Saber que la derivada del seno es el coseno, que la del coseno es el menos seno, que la de la tangente con que os aprendáis una es suficiente, y así, ¿vale? Las últimas son menos usuales, no son tan útiles, ¿vale? Pero sí es verdad que luego ya veréis que en integrales justo sí que aparecen más. Bueno, mi consejo, tener una muy buena base de derivadas, porque si tenéis una muy buena base de derivadas, las integrales va a ser no pan comido, pero casi, ¿vale? Pero si no tenéis una buena base de derivadas, las integrales es posible que os haga cuesta arriba. Entonces, hacedme el favor de repasar las propiedades, es decir, la suma de derivar la suma de dos funciones, resta de dos funciones, producto de dos funciones, división de dos funciones y estas dos tablas que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Esto es importantísimo, estas dos tablas, ¿vale? Esta y la de trigonometría. Estas suelen estar en todos los libros de texto. Entonces está como el Padre Nuestro o como lo que queráis, pero aprenderoslo, ¿vale? Bueno, pues ahora en los sucesivos vídeos vais a ver, vamos a ir aplicando cada uno de los tipos de derivadas, ¿vale? Venga.